Buenas tardes, mi nombre es Samuel Barreto y estudio Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Como parte de la materia de Derecho Civil 3, hablando de las sucesiones, me toca a día de hoy hablar del tema acerca de la sustitución, la revocación y el derecho de acrecer. De qué trata cada uno de estos temas lo denotaremos más adelante. Principalmente la sustitución. Primero, para definir la sustitución, la revocación del derecho de acrecer como tema único, es necesario tomar en cuenta cada uno como términos por separado. Primero, ¿qué es la sustitución? Es el llamamiento del segundo heredero o legatario por parte del testador en caso que el primero no tenga efectividad. Es decir, esto puede ocurrir cuando principalmente el testador tiene prevenido llamar a un segundo heredero o legatario en caso que la primera persona no quiera aceptar la herencia, ya sea por una carga, desgravamen o simplemente porque no quiere, o no pueda ya que se encuentra indispuesto, indigno o en alguna otra condición que le quite la capacidad de aceptar la herencia. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 959 del Código Civil venezolano lo establece. Puede sustituirse en primero o ulterior grado otra persona al heredero o legatario para el caso que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o legado. Esto es lo que se trata acerca de la sustitución. Como una de las características principales que menciona el artículo es que se pueden sustituir varias personas a una o varias de estas, o simplemente una. Las características de la sustitución viene representada principalmente por el llamamiento dispuesto y tiene que ser expreso también. En el caso que se llame a la segunda persona, la primera quedaría invalidada para aceptar la herencia, como renunciando completamente. Los tipos de sustitución. Primero tenemos la directa o vulgar, la cual ya el testador ya lo tiene predispuesto en el acto y de una ya se sabe que en el caso que la persona, el primer heredero no quiera o no pueda aceptar la herencia, se pasa a la segunda persona. Y está la sustitución indirecta o fideicomisaria, que es lo que dice el artículo 973 de nuestro Código Civil. Menciona toda disposición por la cual el heredero o legatario quede con la obligación de cualquier manera que esto se exprese de conceder instituir a una tercera persona es una sustitución fideicomisaria. Esta sustitución es más de carácter indirecta y se usa cuando un heredero queda conservando o con el uso también de algunas cosas, patrimonios del testador, y tiene como tarea pasársela a una segunda persona. Como nota tenemos, dato interesante, la diferencia entre la sustitución y representación. Cuando en el caso que no quedaría un hermano a representar a la persona o a la persona, no existe una sustitución, sino existe una representación. En ese caso, cuando no existe el hermano y justamente no hay más herederos que el hermano, en ese caso pasaría a los sobrinos. Esa es la representación. No es una sustitución, ya que no es un llamamiento como tal, sino que es algo impuesto en la ley, ya que cuando no existe en el grado en que los hermanos o otros colaterales no puedan heredar, por representación pasarían sus hijos. La revocación. Principalmente, ¿qué es la revocación? Es dejar sin efecto la declaración de voluntad del acto jurídico dictado. En este tema hablaremos más de la revocación testamentaria. Las características de esta es que la revocación, de acuerdo a nuestra normativa jurídica, en el Código Civil, artículo 990, establece que todo testamento puede ser revocado por el testador de la misma manera y con las mismas formalidades que se requieren para testar. Principalmente, ¿qué tipos de revocación testamentaria existen? Está la total y está la parcial. La total es cuando se revoca con un título o un escrito posterior, o sea, un nuevo testamento, se revoca todos los actos. Y en el caso de la parcial es cuando el testador busca revocar uno que otro acto en materia de sucesiones, pero no todos. También existen otros tipos, como la expresa, cuando el testador dice de forma expresa, declarada, en el escrito posterior que revoca el testamento anterior. También está la revocación tácita, cuando el testador no deja toda la materia, pero él escribe en el escrito posterior, da a entender que algunos términos o cosas, sería como más una revocación parcial, estaría ya revocadas. Algunas cosas en materia de sucesión. En caso que el testamento posterior no encuentre
no designe ninguna cosa en materia de sucesiones, revocando el testamento anterior, se declararía nulo. Y la revocación presunta, cuando existe, es rara en ocasiones, pero puede existir algún vicio en el consentimiento en el testamento, ya sea por ejemplo el testamento cerrado, que falte, que haya tachadura, abierto el sello, es otro tipo de revocación, ya que ese testamento quedaría nulo. Ahora vamos con el último término, el derecho de acrecer. Principalmente, ¿qué es el derecho de acrecer? Es un derecho o institución jurídica, mejor dicho, en caso que uno de los herederos no pueda, se encuentre indispuesto o no quiera aceptar la herencia. En ese caso, si por ejemplo tenemos tres herederos, en ese ejemplo, pasaría a la herencia a dividirse entre tres partes. Pero si en algunas de aquellos se encuentra indispuesto o no quiera aceptar la herencia por algún desgravamen o algo que exista en la misma, en ese caso, si no hay una posibilidad de representación o sustitución, el derecho de acrecer acrece la herencia a los últimos dos herederos que quedan, por lo cual ya no sería la herencia dividida entre tres, sino dividida entre dos, por lo cual la porción aumenta en favor de aquellos que la crece y disminuye o queda nulo para la persona que renuncia a la herencia. De acuerdo a nuestro artículo 942 del Código Civil, si uno de los herederos instituidos muere antes que el testador o renuncia a la herencia o es incapaz, su porción pasará al coheredero o a los coherederos cuyo valor al derecho a crecer, salvo lo que se establece en el artículo 953 del Código Civil. Esa salvedad ocurre cuando el heredero de la disposición testamentaria, o sea, ya no sería disposición intestada, sea incapaz o haya fallecido. En ese caso se le quedaría nulo el derecho a crecer. El derecho a crecer también puede existir en la sucesión intestada, de acuerdo al artículo 1014 del Código Civil, que dice: en las sucesiones intestadas, la parte del que renuncia acrece a sus coherederos. Si no hay otro heredero, la sucesión se difiere al grado subsiguiente. En ese caso, el derecho acrece para el que renuncia a la herencia. Y si no existe ningún otro heredero, pasaría al grado subsiguiente. Por ejemplo, si no están los hijos para heredar, pasarían los ascendientes. Si no están ascendientes, pasarían los hermanos o demás colaterales, etc. Esto produce acrecimiento de la herencia. Entre los efectos constituidos principalmente que la institución de estos herederos o legatarios haya hecho a partes iguales sin designación de cuotas. Esto forma parte de los requisitos. También que estos herederos colegatarios sean instituidos en un testamento y de forma conjunta en grupos de 2 o más personas, y que no haya sustitutos designados en forma específica en el testamento. Esto es debido a que la sustitución tiene más preferencia que el propio derecho de acrecer. Y los efectos es el acrecimiento o aumento de la herencia para aquellos que tienen derecho a acrecer. ¿Y cuál es la diferencia entre derecho a acrecer entre coherederos y colegatarios? En que el primero, en los coherederos, se hace a título universal y es absoluto. En el caso de los colegatarios, se pueden hacer distintas cosas legadas a título particular. Pueden ser varias cosas que designe el testador o en la forma intestada. Y bueno, esto es todo por hoy. Aquellas son las referencias bibliográficas que desglosé aquí y gracias por su atención.